Hola, bienvenido a este video donde hablaremos sobre la memoria. A continuación explicaremos qué es la memoria, cómo se clasifica, su importancia, qué pasaría si la perdiéramos, estrategias para desarrollarla y cómo podemos medirla a través de algunas pruebas psicológicas. ¿Qué es la memoria? La memoria es la capacidad de los organismos para adquirir, retener y utilizar conocimientos o información. Esta también nos permite ejecutar distintas tareas y manejarnos o adaptarnos al mundo en el que vivimos. Si ni siquiera tuviéramos estos procesos mentales o cognitivos, pues no podríamos realizar diversas de las actividades que realizamos día con día. Algunos de esos ejemplos serían, si una persona no tiene la capacidad para crear nuevos contenidos, no podría aprender nuevos conceptos. De esta forma, nuestras funciones cognitivas básicas pues no se podrían adaptar al medio, es decir, no tendríamos la capacidad de vivir en el planeta o en el momento en el que estamos viviendo, debido a que no tendríamos una manera de crear nuevas experiencias para poder generar un nuevo aprendizaje. La memoria es un proceso psicológico que tiene 3 funciones básicas. Recoge nueva información, organiza la información para que tenga un significado y la recupera cuando necesita recordar algo. El recuerdo de rostros, datos, hechos o conocimientos consta de 3 etapas: codificación, almacenamiento y recuperación. Codificación es la transformación de los estímulos en una representación mental. En esta fase, la atención es muy importante por la dirección o selectividad y la intensidad o el esfuerzo con que se procesan los estímulos. Almacenamiento consiste en retener los datos en la memoria para utilizarlos posteriormente. La organización de la información se realiza mediante esquemas, unidades estructuradas de conocimiento que reúnen conceptos, categorías y relaciones, formando conjuntos de conocimientos. Finalmente, la recuperación. Esta es la forma en que las personas acceden a la información almacenada en su memoria. Puede ser espontánea, cuando los recuerdos surgen de forma casual o voluntaria. A continuación, veremos que existen muchos tipos y subtipos de memoria. A grandes rasgos podemos identificar 3: la memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. La memoria sensorial es el tipo de memoria más breve y fugaz. Básicamente funcionan gracias a los sentidos. De esta forma, la memoria sensorial será la responsable de capturar toda la información auditiva, gustativa, visual, táctil y olfativa. Es por ello que a su vez podemos clasificar la memoria sensorial en 5 subtipos, y cada uno le corresponde un canal sensorial. Por ejemplo, la memoria icónica es la responsable de almacenar aquella información que obtenemos de la vista. Por ejemplo, una fotografía, un dibujo, un rostro o un paisaje. Posteriormente tenemos la memoria ecoica, la cual es la responsable de almacenar la información auditiva, aquella como las voces, las melodías, la música y cualquier otro ruido que venga del medio. Después tenemos la memoria áptica. Esta surge a partir del sentido del tacto, es decir, aquí podemos almacenar ciertas texturas que podemos obtener a través de nuestra piel, por ejemplo lo suave, rígido, frío, caliente o seco que podría ser algún estímulo del medio, y finalmente tenemos la memoria olfativa y gustativa, siendo que la primera, como indica su nombre, captura aquella información que se percibe del olfato como lo son los olores o el aroma que percibimos del medio, y la gustativa que se encarga de almacenar los sabores, que posteriormente pues nosotros recordaremos y clasificaremos. Ahora, es importante que recordemos que esta memoria sensorial dura apenas un par de segundos, por lo que toda la información sensorial que, por ejemplo, en este momento estamos percibiendo, es probable que en un minuto lo olvidemos. No obstante, hay excepciones, porque si nosotros quisiéramos recordar minutos más tarde esta imagen, por ejemplo, pues para ello entrarían otras variables importantes, por ejemplo, nuestro nivel de atención, nuestra concentración y también qué tan relevante te parezca el estímulo. Si por alguna razón te parece atractivo o importante recordar algún estímulo, solo entonces tu cerebro hará el esfuerzo para retener esa información por más tiempo y de esa forma convertirlo en un recuerdo a corto o largo plazo, como veremos más adelante. Ahora sí, hablemos de la memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo, o también conocida como memoria de trabajo, será aquella memoria que es activa, limitada y temporal. La memoria de trabajo es bastante compleja, pero por el momento basta con que recuerdes estas 3 cualidades. La memoria de trabajo es activa, dado que busca organizar, analizar e interpretar cierta información que le resulta útil y relevante. Es decir, en otras palabras, la memoria de trabajo es activa no solo porque almacena información,
sino también porque manipula esta información con el objetivo de resolver algún problema o a completar cierta tarea. La memoria de trabajo también es limitada porque todos tenemos cierta capacidad para recordar X cantidad de elementos. Por ejemplo, si te muestro estos objetos un par de minutos y después te pido que me digas la mayor cantidad de elementos que recuerdas, algunas personas podrán recordar 6, 8, 9 o tal vez solo 3 o 4 elementos. Y es que la cantidad de elementos que puedas recordar depende de cada persona y qué tanto ejercite su memoria de trabajo. Es por ello que cuando hablamos de memoria de trabajo es inevitable pensar en el aprendizaje, pues dependiendo de las técnicas o estrategias que empleemos, tal vez sea más fácil el poder recuperar esa información más adelante. Por ejemplo, no es lo mismo que te pida que recuerdes este número telefónico, así a secas, sin contexto, a que te pida que repitas una y otra vez en voz alta hasta que lo memorices. Pues aquí la repetición juega un papel sumamente importante al momento de retener la información por más tiempo. De la misma forma, al crear esquemas o asociar la nueva información con el conocimiento que nosotros ya tenemos, también es de suma utilidad. Entonces, en este caso, deberías de intentar que estos números sean significativos para ti. Por ejemplo, el relacionar estos dígitos con alguna fecha importante, la edad de un conocido o alguna otra asociación significativa. De esta forma, los números dejarán de ser solo números y gracias a estas asociaciones o imágenes mentales, estoy segura que la siguiente vez no lo olvidarás. Por último, la memoria de trabajo es tan solo temporal, porque la ocuparás en ese breve momento que te sea útil la información, pero después de unas horas ya no será relevante y es probable que lo olvides. Por ejemplo, ¿recordabas esta imagen? Y si sí la recordabas, ¿con qué tanto detalle lo habías memorizado? Es probable que para este punto tu mente consideró que esta imagen ya no sería relevante y entonces haya decidido no almacenarla. Y está bien, porque tu mente es selectiva al momento de almacenar datos que le parezcan atractivos o de cierta utilidad. Finalmente, hablaremos de la memoria a largo plazo, es decir, aquella memoria que es de capacidad ilimitada, que tiene la capacidad de permanecer inactiva durante un periodo de tiempo indefinido, pero que además será posible recuperar esa información después de meses, semanas, años o incluso que podremos almacenarla durante toda la vida. Bueno, la memoria a largo plazo tiene muchas categorías, pero podemos comenzar por comprender la memoria implícita y la memoria explícita o declarativa. La memoria explícita o declarativa será aquella que podemos recuperar de forma consciente, es decir, de forma consciente y voluntaria nosotros intentamos recordar cierta información. Por ejemplo, cuando yo intento recordar el cumpleaños de mi mamá, la última conversación que tuve con mi mejor amigo o las respuestas del examen. En todos estos casos existe un esfuerzo por recuperar esa información que yo almacené durante algún tiempo. Por otro lado, si yo hablo de memoria implícita, entonces esta información la podré recuperar de forma automática e inconsciente, pues no requiere un esfuerzo para recuperarla, sencillamente se da de forma involuntaria. Y es aquí donde surge el tipo de memoria procedimental, la cual muchos la conocen como la memoria de las destrezas o habilidades. Por ejemplo, conducir o andar en bicicleta. Mientras estás en la bicicleta, no necesitas estar pensando en cómo hacerlo, sencillamente tu cuerpo, tus piernas, tus brazos ya han aprendido cómo hacerlo y lo harán de forma automática e inmediata. Tampoco necesitas recordar todo el tiempo cómo es que aprendiste a escribir, a caminar, a leer o a vestirte. Sencillamente, alguna vez tu cuerpo lo aprendió, lo almacenó y ahora logras hacerlo de forma inmediata y fluida. Muy bien, retomando la memoria explícita o declarativa, habíamos comentado que esta memoria se recupera de forma voluntaria y consciente. Ahora, a esta memoria la dividimos en dos partes, la memoria episódica y la memoria semántica. La memoria episódica es aquella que logra almacenar todos los eventos y episodios autobiográficos, es decir, aquellos que forman parte de tu día a día y que han logrado conservarse a través del tiempo. Por ejemplo, recordar tu primer beso, tu último concierto o algún otro recuerdo que sea vergonzoso, divertido o triste que haya impactado tu vida. O tal vez sencillamente el recordar que desayunaste hace 3 días, por ejemplo. Por otro lado, la memoria semántica es la memoria de los hechos o eventos. También es conocida como la memoria donde se almacena el conocimiento, y aquí se integran todos los conceptos, definiciones e información que es importante para nuestro lenguaje. De hecho, algunos pueden visualizar esta memoria como una clase de diccionario mental que guarda todos los conocimientos generales sobre el mundo que nos rodea. Por ejemplo, el año en que inició la Segunda Guerra Mundial, los últimos 3 presidentes de nuestro país,
todos los estados de la República o incluso las tablas de multiplicar. Importancia ¿De la qué? Memorizar es indispensable para un desarrollo físico y emocional óptimo en los seres humanos. Si no se contara con la posibilidad de recordar, cada día sería un nacimiento nuevo donde el individuo aprendería cosas que olvidaría al día siguiente. Somos quienes somos gracias a lo que aprendemos y recordamos. Sin memoria, no seríamos capaces de percibir, aprender o pensar. No podríamos expresar nuestras ideas y no tendríamos una identidad personal, porque sin recuerdos sería imposible saber quiénes somos y nuestra vida perdería sentido. La memoria es un proceso básico para el aprendizaje y es la que nos permite crear un sentido de identidad personal y colectivo. La memoria es una destreza muy importante para retener y evocar eventos que han ocurrido antes. Esto mediante procesos neurobiológicos donde se almacena y se recupera la información. Así es como nosotros podemos acceder a una identidad gracias al reconocimiento de las experiencias vividas. Por otro lado, es muy importante ya que en el proceso de socialización esto nos permite reconocer quiénes somos, qué hemos hecho, qué hemos vivido, tanto nosotros como también a todos aquellos que nos han rodeado en estas experiencias. La memoria a inicios de la vida es de carácter sensitivo. Aprendemos a través de todos nuestros sentidos. Luego aparece la memoria a través de las conductas. Y la información se va reteniendo y aprendiendo para finalmente tener el conocimiento que vamos a desarrollar y repetir cuando sea oportuno. Así, esto nos permite guardar en nuestro interior todas las experiencias tales como sentimientos, sucesos, eventos, imágenes, ideas, valores, significados. En definitiva, cualquier elemento que pertenezca a nuestro pasado y nuestra historia. El ser humano sin la memoria no tendría ningún conocimiento, ni científico ni empírico. Todo lo descubierto o aprendido desaparecería un minuto después y el hombre nunca hubiera evolucionado. Sin embargo, la memoria no es solo un almacén, como podríamos ingenuamente pensar en los modelos computacionales de mente. Nuestro cerebro no apila los datos aislados. Nuestra memoria guarda esta información siempre en contextos. Por lo tanto, este contexto previo siempre va creciendo con nuevos elementos y nuevas experiencias que le dan nuevo sentido a lo aprendido. La memoria es la base de habilidades sociales, creatividad, innovación, ideas, soluciones, resolución de problemas e interpretación de nuestro mundo. Se podría decir entonces que la memoria es el núcleo en la cotidianidad del ser humano, porque puede ser vista como un mecanismo que permite la supervivencia en las diferentes etapas y dimensiones de la vida. A su vez, es aliada del sistema nervioso, ya que para recordar, lo ideal es conectarse emocionalmente con las características de aquella situación que se quiere ahora tener presente. Pero, entonces, ¿qué pasaría si no tuviéramos o si perdemos la memoria? Pues bien, sin la memoria no seríamos capaces de percibir, aprender o siquiera pensar. La memoria está presente en todas las actividades que realizamos. En la vida cotidiana la necesitamos para no olvidar lo que tenemos que hacer o lo que estábamos haciendo. A su vez, no podríamos expresar nuestras ideas y no tendríamos una identidad. Esto haría imposible saber quiénes somos y nuestra vida perdería sentido. El resto de las funciones cognitivas no tendría sentido si el cerebro perdiera la capacidad para recuperar y recordar experiencias previas, ya que el aprendizaje y la memoria son las funciones superiores fundamentales que nos permiten adaptarnos al medio y construir nuestra historia como seres únicos. Entonces podemos decir que lo que somos, la forma en la que vemos el mundo, la manera en la que respondemos al entorno y nos relacionamos con este, viene definido por nuestros recuerdos y conocimientos y la riqueza de la estructura que hemos creado al almacenarlos. Como bien sabemos, el proceso de la memoria ha sido fundamental en el desarrollo del ser humano, puesto que es una actividad mental que permite receptar, almacenar, organizar y recuperar la información que a diario adquirimos. Por ello debemos cuidar y preservar una buena memoria. Entonces,
¿Qué actividades o estrategias podemos emplear para desarrollar la memoria? Para comenzar, las actividades como leer, escribir y realizar cálculos mentales son tareas que se llevan a cabo en nuestra vida cotidiana y que fácilmente se pueden realizar a diario. Por ejemplo, al realizar las listas para el supermercado, calcular la disposición de nuestros ingresos semanales y revisar nuestra correspondencia. Al armar rompecabezas, el cerebro realiza una serie de ejercicios para encontrar la relación entre las imágenes de las piezas y recordar las que habíamos visto con anterioridad. Esta actividad además favorece la concentración, fomenta la paciencia y reduce la ansiedad. En cuanto a los juegos de mesa y de memoria, nos ayudan a retener información, trazar estrategias y de igual manera supone una actividad muy divertida y que facilita la socialización, incluso entre personas de diferentes generaciones. Contar con rutinas diarias permite a las personas anticipar acciones y situarse en el momento del día o de la semana en el que se encuentran. Otra manera para fomentar el desarrollo de la memoria es aprender algo nuevo, pues permite enfrentar su cerebro a pequeños retos, como aprender un idioma nuevo, tocar un instrumento, aprender canciones nuevas, asistir a clases y cursos, visitar museos, charlas u otras actividades culturales, suponiendo así un entrenamiento que mantendrá activa nuestra plasticidad cerebral. Compartir experiencias del pasado puede ayudar a trabajar la orientación espacio-temporal de una persona. Al crear esa conciencia del tiempo, ayuda a la persona a ubicarse y ser capaz de recordar el pasado y vincularlo con el presente. Una buena idea para agilizar la memoria es aprenderse la letra de nuestras canciones favoritas. Aunque puede parecer sencillo, a veces cuesta trabajo aprender más que el estribillo de una canción. De igual manera, al tener presentes las letras de las canciones, es común que las personas las asocien con recuerdos. Una adecuada calidad e higiene del sueño es fundamental para el buen funcionamiento cognitivo y para nuestro bienestar en general. Para mantener una adecuada higiene del sueño, lo mejor es seguir una rutina donde puedas acostarte y levantarte siempre a la misma hora, evitar ver la televisión o el celular antes de ir a dormir y mantener limpio nuestro lugar. Por supuesto, comer bien no es suficiente para tener un cerebro sano y una buena memoria, pero es un buen principio para que éste se mantenga sano y funcional, ya que tiene una repercusión innegable sobre nuestra salud y nuestro rendimiento. Además, el consumo de drogas como el alcohol y el tabaco perjudica notablemente nuestra actividad cerebral a largo plazo, y especialmente se ve una influencia negativa sobre las capacidades relacionadas con la memoria. ¿Cuáles son las pruebas psicológicas que valoran la memoria? Bueno, vamos a empezar con la escala de memoria Wechsler 4. Esta es una escala a la cual se aplica de manera individual. Mide el funcionamiento en personas mayores. Considera una edad a partir de los 16 a los 89 años, 11 meses. Debemos de recordar que la edad en este tipo de pruebas es muy importante debido a que se tiene que sacar una edad cronológica para poder establecer que estén dentro del rango de la edad que la prueba está solicitando. Esta prueba tiene como objetivo evaluar aquellos aspectos de las funcionalidades de la memoria en las personas adultas. Es decir, qué tan buena o mala puede ser su capacidad para retener información y posteriormente crear una repetición de esta. Tiene un tiempo aproximado de aplicación de entre 45 a 60 minutos, pero esto puede variar dependiendo de la persona con la que estemos manejando. Una persona más joven lo puede hacer de una manera más rápida por su procesamiento cognitivo, pero esto también va a depender de algunos trastornos que llegue a padecer que tenga o no la persona. Y en personas más adultas puede costar un poco más de trabajo debido al deterioro cognitivo que se presenta. Esta prueba valora diferentes aspectos como la memoria lógica, los pares de palabras, diseños, reproducción visual, suma espacial, snap de símbolos y tiene un pequeño test que evalúa el estado cognitivo. Esta prueba se utiliza no solo para valorar la memoria, sino también nos da un poco de la percepción y la atención que está presentando la persona en ese momento. También nos dice qué tanta comprensión está teniendo al momento de realizar las actividades que se le están haciendo y qué tanto recuerda de lo que se le está presentando o no. Estas pruebas pueden ayudar a la detección del Alzheimer o de trastornos relacionados con la memoria. El siguiente es el test de las figuras complejas del Rey,
Esta tiene dos versiones. Esta es de aplicación individual y tiene dos versiones. La primera, que es para niños desde los 6 años hasta los 17 años, 11 meses. Y la siguiente, que se aplica de adultos de 18 hasta 89 años, 11 meses. Y tiene como objetivo evaluar posibles trastornos neuropsicológicos relacionados con la percepción y la motricidad. Tiene un tiempo estimado de aplicación de 30 minutos. Puede ser como un poco diferente en cuestiones de los adultos y los niños, debido a que la dificultad aumenta en cada uno de ellos. En la diapositiva que estamos viendo la figura que se presenta para los niños. Si se dan cuenta, son muy pocos elementos los que contiene, y en esta se van a medir la reproducción de los mismos. Se les van a dar indicaciones de que tienen que verla, la van a reproducir en ese momento con cierto tipo de colores, y posteriormente lo que van a hacer es hacer una charla de unos minutos para perder la atención que teníamos hacia el estímulo, que en este caso es la imagen, y posteriormente se les va a pedir que, sin observar la imagen, en otra hoja reproduzcan la misma imagen que vieron con los mismos colores que utilizaron, pero sin esta ser observada. En los niños no es tan compleja como veremos en la siguiente diapositiva con los adultos, porque la de los adultos presenta 17 elementos que tienen que ser reproducidos de una manera un poco acertada y de una manera más concreta. Es decir, tienen que tener muchísimo menos equivocaciones que las que tuvieron los niños por los procesos que ya han sido evaluados. Esto simplemente es la imagen y nos va a decir, o sea, se aplican las mismas instrucciones y se nos pide que realicemos la prueba a través de primero verla, hacerla con los colores que se nos indiquen, posteriormente dejamos un lapso pequeño entre ellas y hace una breve plática para distraer o para que se pierda el estímulo, y posteriormente se les pide que de manera memórica reproduzcan la imagen que habían hecho sin verla y que los colores correspondan a los colores conforme los fueron poniendo. Si se dan cuenta, puede ser un poco más compleja porque, a diferencia de la de los niños, esta tiene muchísimos más elementos que pueden llegar a confundir y que pueden llegar a ser como difusos algunos momentos. La mayoría de las personas que contestan estos test tienden a recordar los primeros y los últimos números o figuras que realizaron, pero las figuras que realizaron en un intermedio o en la parte media tiende a costarle muchísimo más trabajo recordarlas, porque son aquellas en las que no se prestó tanta atención, sino solamente se prestó atención en las primeras y en las últimas. Esto debido a que el foco de atención va cambiando y simplemente distractores ambientales pueden generar también algunas equivocaciones en la prueba, pero también se debe de tomar a consideración que se están midiendo trastornos neuropsicológicos, es decir, que aquellas personas pueden presentar trastornos como déficit de atención, y entonces hay que tomarlo a consideración porque tendremos una persona que es más distraída, que nos recuerda, que tiene como dificultades, pero justamente esto nos ayudará a valorar qué tanta capacidad de atención, memorística y sobre todo motriz por el diseño del dibujo se está presentando. Con el siguiente test que vamos a ver es el test de reproducciones visuales de Benton. Esta tiene una aplicación individual y va desde los 8 años de edad hasta adultos. Tiene como objetivo detectar anomalías en la percepción visual, la memoria visual y las habilidades visoconstructivas. Es muy breve, tiene tiempo de aplicación de 5 minutos aproximadamente y se divide tiene diversas modalidades de aplicación. Estas van a consistir en qué es lo que estamos buscando detectar y si ya se tiene como un diagnóstico previo. También para personas que son muy grandes y que están teniendo ya deterioros cognitivos, pues se aplica cierta modalidad. Y también para niños con déficits o con niños superdotados se aplica de una manera diferente. Para personas que tienen enfermedades crónicas o agudas, pues su modalidad de aplicación va a ser a través de una exposición de 10 segundos y después se va a solicitar la reproducción inmediata de las imágenes que se le fueron presentando a través de la memoria. Él ya no las va a ver, solamente va a dibujar aquello de lo que recuerde. El forma B de aplicarlo es a través de la exposición de 5 segundos y reproducción inmediata de memoria.
Esto se aplica para sujetos o pacientes que no padezcan algún déficit y que pueden llegarse a aplicar a niños sobredotados. Esta pues igual es lo mismo, se expone las imágenes y después se pide la reproducción de memoria inmediata, simplemente que esto es un tiempo de duración más corto. Con las personas ya grandes que tienen deterioros cognitivos, pues simplemente se les pide que copien los dibujos. Estos no tienen un límite de tiempo, simplemente es con que realicen la actividad y de ahí se van a detectar a través de cómo dibujan algunos trastornos que pueden llegar a presentar. Con la forma D, lo mismo, se expone durante 10 segundos y se pide la reproducción diferida de las imágenes. Este tipo de aplicación se utiliza para aquellos niños de nivel de exigencias altas y con niños sobredotados. Entonces, dependiendo de lo que vamos a buscar o de lo que queremos detectar en nuestro paciente o qué circunstancias presenta nuestro paciente, pues se van a tener que aplicar de diferentes modalidades. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque de no aplicarse así puede generar sesgos hacia los resultados que esté arrojando la prueba. Y en la siguiente imagen veremos acerca de cuáles son estas imágenes que se les presentan a las personas a las que se les aplica el test de reproducciones visuales, las cuales son las siguientes, y lo veremos en la siguiente diapositiva. Y con esto concluimos el video de la memoria y su importancia. Esperamos que te haya gustado y sea de tu utilidad. Muchas gracias por tu atención y nos veremos próximamente para nuestro podcast.